Buenos días, somos el equipo 1 y vamos a presentar nuestra argumentación oral para la práctica 2 del módulo de computación. El equipo está conformado por Luis Manuel Flores Avendaño, Giovanna Denise Valencia Rivera, Georgina Alessandra Corona Velaz, Ana Sofía González Monterrubio y yo, David López Cruz. La primera pregunta de esta argumentación es la siguiente. ¿Cuál es la aplicación en la solución de la situación problema de métodos numéricos? Bueno, un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene, casi siempre de manera aproximada, la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y lógicos. Operaciones, a esto nos referimos a operaciones aritméticas elementales, cálculo de funciones, consulta de una tabla de valores, cálculo preposicional, entre otros. La eficiencia en el cálculo de dicha aproximación depende, en parte, de la facilidad de implementación del algoritmo y de las características especiales y limitaciones de los instrumentos de cálculo. Para el reto, se necesita mostrar con ayuda de una gráfica el comportamiento de carga y descarga de un supercapacitor, el cual será generado a partir de un modelo de ecuaciones, el cual describirá la relación entre los parámetros dados. Con las ecuaciones ya definidas, se utilizará el método numérico para así, de esta manera, obtener los valores de la solución. Este método numérico no solamente permite obtener resultados de un problema de esta índole, sino también de otros fenómenos físicos, como se ha visto en bloques anteriores, para así de esta manera obtener un resultado muy aproximado a la realidad y así poder hacer un análisis con los resultados más aproximados. Otro punto para tomar en cuenta es el error que se pueda dar, el cual siempre se buscará sea el más mínimo posible, ya que, de lo contrario, los resultados obtenidos no serán los correctos y lo que se ha calculado previamente será considerado erróneo. Y para esto podemos observar acá cómo hemos empleado el método numérico, que empieza de esta forma. En esta función lo podemos observar, cómo hemos empleado el método numérico con un intervalo de tiempo y las fórmulas que usamos para aplicar el método numérico y obtener todas las gráficas. Bueno, ahora para la pregunta 2 voy a explicar un poco de qué trata el método de bisección. Bueno, como sabemos, este método sirve para determinar la raíz en un intervalo de una ecuación. Es un método muy simple y todo depende de la exactitud que se desea. Lo primero que tenemos que hacer es hacerle saber a MATLAB y que vamos a empezar con este método, por lo que se implementa la función de bisección. Después se debe determinar un grado de exactitud y elegir los valores límites del intervalo de x1 y x2, con la intención de que entre estos se encuentre la raíz. Para comprobarlo se verifica que si f de m es igual a 0, entonces m es la raíz buscada. Después se determina una aproximación de la raíz con el siguiente cálculo, que es a más b entre 2. Esto quiere decir que el intervalo se dividirá por la mitad y esto va a ser el punto medio. Después tendremos que evaluar para conocer la función después de obtenerlo. Después, como se puede ver, tenemos diferentes condiciones. Esto ya que este método puede tener varias variantes. Para la primera condición es que si f de x es menor a 0, entonces la raíz está en el inferior, por lo que el ciclo tendrá que volverse a hacer y tendremos que dividir nuevamente el intervalo y repetir este proceso. Para la condición 2, esto quiere decir que si f de x es mayor a 0, eso quiere decir que el subintervalo está en la parte superior, por lo que el ciclo de nuevamente se tendrá que repetir. Y por último, la condición que es la que nosotros queremos es que debe ser menor o igual al grado de exactitud, el aproximado de la raíz. Y ya que contamos con esa condición, ahora sí podremos acabar con el ciclo, dando como terminado este método. Y también es posible determinar el error mínimo. Para esto se debe utilizar el teorema de cota de error para el método de bisección. Y bueno, esto es como lo implementamos en la práctica. El método
de punto nos permite resolver sistemas lineales y no lineales para determinar la raíz real en un intervalo. Tenemos que encontrar un punto fijo dentro de la función. Para iniciar nuestro código, comenzamos generando una función de punto fijo. Debemos definir argumentos de salida, como lo es nuestra x, y los argumentos de entrada, como lo son la x inicial y el error. Nuestra variable inicial sería x nuevo. En esta función guardaremos evaluaciones más adelante. Después de la función punto fijo, tenemos que convertir la función de string a una de entrada para poder evaluar con su entrada x. Se presenta como x igual a inline paréntesis x. Para el siguiente paso, debemos de dar un nuevo valor a la variable x anterior. El valor será x inicial. Iniciamos la variable error verdadero con un valor de 1. Iniciamos después un ciclo while para asegurar que se cumpla la condición valor absoluto de error verdadero mayor que el error. Si esta no se cumple, entonces no se cumplirá el ciclo. Guardamos en la variable x nuevo la evaluación de x y x anterior. Después, calculamos el error con la función mostrada, que sería error verdadero, es igual a x nuevo menos x anterior sobre x nuevo. Calculamos el error y le damos el valor de x nuevo a nuestra variable x anterior. Para finalizar, vamos a finalizar con nuestro ciclo while, con un end, y también nuestra función. Y así concluiríamos con el método de punto fijo. En la interpretación de los tres casos, podemos observar que se muestra en una gráfica el comportamiento de carga y descarga de los supercapacitores. En el primer caso, el voltaje es mucho mayor que todos los demás. Podemos observar en la gráfica que la carga del condensador es muy rápida al inicio en función del tiempo, llegando a su capacidad máxima de voltaje y permaneciendo ahí. En el segundo caso sucede lo mismo. El capacitor se carga relativamente rápido y cuando llega a su voltaje máximo permanece ahí. En ambos casos se muestran gráficas logarítmicas. En las clases hemos visto que este comportamiento es normal, debido a que son utilizados los capacitores para generar una carga y descarga muy rápida, por ejemplo, en el arranque de algún motor. En la tercera gráfica, el comportamiento del capacitor ya es diferente. Podemos observar que se genera una gráfica casi lineal, donde aumenta de manera casi constante y no se puede observar el límite de la capacidad del capacitor. Se puede observar un arco presentando un pequeño comportamiento exponencial. Y esto se debe a que el voltaje es muy pequeño en comparación a los demás casos. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.